Eskerrik asko, presidente jauna, eta guztiei arratsaldeon. Eskerrik asko Pérez Andreari gaur nirekin etortzeagatik. Me solicitan la señora Garrido, el señor Hernández y la señora Martínez que explique las razones por las que se produjo el cese en sus responsabilidades al frente de los hospitales de Santa Marina y Basurto de los respectivos directores gerentes. Además, en las exposiciones que han realizado ahora, ustedes presentan cuestiones que superan el objeto original de la solicitud de comparecencia y su justificación. Por mi parte, me voy a ceñir al objeto de la comparecencia, las razones por las que los dos directores gerentes no estén ya en sus puestos. Como no puede ser de otra manera, tomaré referencia en mis explicaciones de la comparecencia celebrada en esta misma comisión el pasado día 27 de enero a petición propia, porque en ella ya les hice un extenso y detallado relato de todo lo ocurrido en ambos hospitales, respondiendo a sus preguntas, algo que tuve que volver a hacer el pasado viernes en sesión de control ante la reiteración de preguntas concretas que han recibido repetidas respuestas concretas. Los y las directoras gerentes de los hospitales y de las organizaciones sanitarias integradas, OSI, son los máximos responsables de la organización y la gestión. Son cargos directivos de Osakidetza y de ellos se espera el cumplimiento de los criterios y directrices de la organización. Y en este caso entiendo que ejemplaridad. Su nombramiento es potestad de la Dirección General de Osakidetza y se hace previa convocatoria pública en la que se acrediten los requisitos necesarios de titulación universitaria, capacidad y experiencia profesional para el desempeño del cargo. La destitución también es discrecional. A estas alturas de la pandemia, después de meses de lucha contra el virus y con la vacuna a nuestra disposición, he sabido que la prioridad es administrar las dosis de vacuna a las personas más vulnerables y más expuestas al virus. Es conocido el rechazo social que han recibido quienes se han adelantado recibiendo una vacuna que iba destinada a una persona más vulnerable. Son conocidas las consecuencias que han tenido este tipo de conductas. Por unas circunstancias o por otras, lo cierto es que los directores gerentes no debían recibir esas vacunas, que su comportamiento como altos cargos de Osakidetza no ha sido ejemplar y por esa razón ya no pertenecen a la organización. El relato detallado de los hechos ya lo conocen. El 31 de diciembre, durante el proceso de vacunación contra la COVID en residencias de personas mayores dependientes del entorno geográfico de la Organización Sanitaria Integrada OSI de Bilbao Basurto, se genera el primer excedente de vacunas, 2 viales, 10 dosis. Recordarán que entonces en la vacuna de Pfizer eran 5 dosis por vial, que se devuelven al hospital de Basurto. Al día siguiente se comunica a la persona responsable de la unidad básica de prevención, que estaba de vacaciones, del hospital y también al director gerente de la llegada de las dosis y se solicita permiso para buscar pacientes ingresados que pudieran recibirlas. Para entonces eran conocidos los primeros criterios de prioridad establecidos por el Ministerio de Sanidad. Personas residenciadas, personal sociosanitario y después personal sanitario de atención directa a personas con COVID. Durante los 2 días siguientes se inicia la búsqueda entre las personas ingresadas en el hospital, siguiendo el primero de los criterios. Solo encuentran a 9 que cumplan los requisitos. De estas gestiones y de la vacunación se ocupan una doctora de la Unidad Básica de Prevención de Basurto y el subdirector de Enfermería de la OSI Bilbao Basurto, que había sido formado en la administración de la vacuna. El día 3 de enero se administran las vacunas a 6 de esas 9 personas mayores que habían sido identificadas dentro del hospital, porque llegado el momento son las únicas en condiciones de salud adecuadas para recibir la vacuna.
Por lo tanto, quedan 4 vacunas disponibles que hay que usar o desechar ese día, domingo. Las 2 personas que se estaban ocupando de la gestión de las vacunas se plantean administrársela a personal sanitario, pero se considera que no habiendo un criterio de prioridad dentro de este fijado para cada colectivo de sanitarios, podría generarse malestar entre los diferentes profesionales y se decide ofrecer la vacuna a varios responsables de servicios que más contacto tienen con personas infectadas en su trabajo. Aceptan el jefe de servicio de medicina interna, la microbióloga responsable en funciones de control de infección, la jefa del servicio de enfermedades infecciosas y, además, el director gerente. Los responsables del Departamento de Salud y los de Osakidetza no conocemos estos hechos hasta el día 19 de enero, cuando un medio de comunicación se pone en contacto con el Departamento de Salud trasladando que, según una denuncia del sindicato ELA, en el hospital de Basurto se vacunó antes a cargos intermedios que al personal que atiende a enfermos COVID. Realizadas las llamadas oportunas, conocimos de la vacunación del director gerente y de 2 jefaturas de servicio y de una jefa de sección en funciones en el hospital de Basurto. El director gerente no atiende a pacientes y desde el Departamento de Salud y la dirección de Osakidetza se considera que, en un contexto de escasez de vacunas, con una priorización clara a favor de personas dependientes, vulnerables o con actividad de riesgo de contagio en el cuidado de esas personas, no se debía de haber procedido a la vacunación del director gerente. Es por ello que la directora general de Osakidetza le exigió que asumiera su responsabilidad. No quiso hacerlo y fue destituido por pérdida de confianza. Respecto al Hospital de Santa Marina, el 19 de enero, al filo de las 10 de la noche, la consejera de Salud y la directora general de Osakidetza reciben un mensaje del director gerente del Hospital de Santa Marina, en el que explica que han culminado la vacunación en todo el hospital, 550 personas. Es una sorpresa, porque primero se estaba iniciando la vacunación en hospitales y no era normal administrar dosis a tantas personas en ese centro. Segundo, porque había una instrucción clara sobre la prioridad de vacunación en la que no se contempla toda la plantilla. Y tercero, porque hay una recomendación de no vacunar a más del 50% cada vez como prevención ante posibles reacciones adversas para preservar los servicios. En todas las comunicaciones previas habidas ese día y en días anteriores entre el director gerente del hospital, la consejera de Salud y la directora general de Osakidetza, estas últimas entendían que se estaba procediendo a la vacunación de todo el personal que correspondía, según los criterios establecidos, no al conjunto de la plantilla del centro. Puestos en comunicación con el director gerente del Hospital de Santa Marina, le preguntamos, y también le preguntamos si él se incluía en toda la plantilla, y la respuesta fue afirmativa. La reacción del Departamento de Salud y Osakidetza fue la misma que en Basurto. Se le pidió que asumiera sus responsabilidades por haberse vacunado él, que no es personal asistencial, y lo hizo presentando su renuncia, que le fue aceptada. Esta y ninguna otra es la razón de su destitución en un caso y de la renuncia en otro. Destitución en el caso del director gerente del Hospital de Basurto y renuncia en el caso del director gerente del Hospital de Santa Marina. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu andrea eta berriro ere